Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo uno de los momentos que para mí es de los más hermosos de la herejía de Horus, y es la despedida de Sanguinius a su hermano Rogaldorm. Es hermosa y triste. Intro y empezamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es la novela Ecos de la Eternidad de la Herejía de Horus, y el contexto: se ha abierto una brecha en el último muro. Las huestes infernales del Señor de la Guerra inundan el palacio interior. Es el final de la guerra, y los defensores están seguros de su derrota, con sus últimos bastiones asediados por los traidores. En este momento de total desesperación, el primarca Rogaldorm, que se encuentra asediado en el bastión de Bab, recibe un mensaje hololítico de su hermano, el ángel. Leamos el extracto. Mi señor, dijo Archamus detrás de él. El Strategium temblaba, ahora siempre temblaba. Sus escudos temblaban bajo la amarga caricia de la artillería. Varios de los oficiales que rodeaban a Dorm se tambalearon. Había algo más que artillería y titanes ahí fuera, lanzando fuego contra las paredes. Cada escaneo aparecía cargado de significados, de criaturas que desafiaban las convenciones de la nomenclatura. Se les llamaba demonios, pero el término era imperfecto hasta el punto de la burla. No es que hiciera una diferencia. El ejército interminable que asediaba el bastión de Bab estaba lleno de cosas que no debían existir. El mando permanente del Pretariano solo iba a ser interrumpido por información de gran importancia, pero estaba a mitad del informe del coronel al mando del distrito de Magister Ridge, al norte del bastión Meru, en llamas. Dorm estaba sopesando mentalmente la cuestión logística de qué hacer con las fuerzas de la coronel y dónde sería mejor desplegarlas. Su instinto fue utilizarlos como hostigadores detrás de la vanguardia de la horda, permitiéndoles infligir todo el daño que pudieran antes de que Magister Ridge fuera abrumado por más fuerzas que traban a través de la brecha del último muro. Dorm le contó a la coronel exactamente cómo ella y sus 6000 soldados iban a vender sus vidas. Luego aceptó el reconocimiento de la oficial, aprobó su tono incondicional y se volvió hacia Archamus, que estaba a su espalda. Habla. El primarca ya estaba en un ololito del páramo alrededor del bastión Avalon. Si pudiera disponer de una pequeña fuerza, podría reunir a los supervivientes en las ruinas y podría moverse para interceptarlos. Es tu hermano, señor, dijo Archamus. Vulcan había desaparecido y el Khan estaba muerto, o tan cerca de la muerte que no hacía ninguna diferencia. Eso dejaba solo un hermano que se comunicaría con él, y su voz sería bienvenida, aunque las noticias no lo serían. Dorm convocó a 8 oficiales cercanos y les dio órdenes a cada uno de ellos de trasladarse por turnos a otros bastiones y reductos de la resistencia. Una vez solucionadas estas urgencias, apoyó ambas manos enguantadas sobre la mesa hololítica central y asintió con la cabeza hacia Archamus. El hololito cobró vida. Su hermano tenía una ala atravesada por una lanza. El ángel estaba sobre una rodilla, no en genuflexión, sino para agacharse lo suficiente como para que los médicos actuaran en él. Sanguinius se arrodilló en un círculo de asistentes, con ambos brazos extendidos, con varios adeptos trabajando en su armadura. Golpearon las placas para darle formas y fusionaron el daño, mientras un boticario de la legión, uno de los puños imperiales del propio Dorm, observó Rogal con orgullo, estaba usando una sierra quirúrgica para cortar la placa de metal que atravesaba el piñón derecho del ángel. Sanguinius levantó la cabeza y miró a Dorm a través de una larga caída de cabello manchada de sangre. Hoy en día no hay conversaciones ociosas entre ellos dos. La necesidad y el agotamiento habían reducido su vínculo fraternal a lo más básico y despiadado. No habría nadie más en quien Dorm pudiera confiar en la forma en la que confiaba en su hermano arrodillado en el hololito frente a él.
El pretoriano era el general de la defensa imperial, pero Sanguinius era el símbolo. Donde quiera que el ángel volara, los defensores se recuperaban. Donde quiera que luchara el ángel, las fuerzas del señor de la guerra supieron la derrota. Dorm siguió a su hermano a lo largo de la guerra, en fragmentos de conversaciones por Vox y runas permanentes en el mapa, día tras día, en una crónica de las batallas ganadas y las líneas defendidas. Y aquí estaba. Dorm había sabido que este momento llegaría desde el principio, el momento que marcaba el final. Están aquí, dijo el ángel. Se reúnen ante la almena de Delfos, de horizonte a horizonte. El escudo de padre está fallando. Estarán en las murallas cuando salga el sol. Ahora, precisamente, la formalidad de Dorm lo abandonó. Se encontró hablando, sorprendiéndose a sí mismo, con un sentimiento abiertamente honesto. Te di todo el tiempo que pude. Sanguinius lo miró fijamente. Usted, sobre todos, no tiene necesidad para decir esas cosas. Ningún alma ha hecho más. Ahí habla la humildad del ángel, pensó Dorm, como si Sanguinius y el Khan no hubieran estado en las trincheras desde que los cielos se oscurecieron por primera vez con las naves de desembarco. Como si los defensores humanos y de la Legión no estuvieran soportando una vileza indescriptible y sacrificando sus vidas. Pero no, Sanguinius no era tan ignorante. No habla así por humildad. Se dio cuenta Dorm. Habla por amor de hermano. El pretoriano no necesitaba reconocimiento alguno por sus esfuerzos, nunca había ansiado los elogios, ni había prosperado con ellos. Sin embargo, en ese momento entre hermanos, al final de todo, las palabras de Sanguinius lo reconfortaron. Esa calidez se desvaneció con la siguiente pregunta del ángel. ¿Alguna noticia de Robute? Dorm era consciente de la atención que le prestaban. Los oficiales, adeptos y sirvientes de todo el Strategium lo observaron con ojos desesperados. Ninguna. Entonces Guilliman no nos salvará. El ángel gruñó cuando el boticario sacó la lanza rota de su ala. Ninguno de los hermanos habló mientras Sanguinius estiraba sus alas, girando sus hombros para restaurar algo de flexión. Pero él nos vengará. Dorm no sabía qué decir, cuando parecía que nada valía la pena decir. No estaba hecho para intercambios como este. Muchos lo consideraban frío en esos momentos, incluso desalmado, pero él no era ninguna de las dos cosas. Era puramente que la derrota le era ajena, al igual que la calidad de la emoción que brillaba en la mirada de Sanguinius. ¿Qué valía la pena decir cuando no hacían falta palabras? ¿Qué le decías a un hermano que apenas conocías, que sin embargo había luchado a tu lado desde el principio hasta el final? Sanguinius tenía la respuesta, sin siquiera necesitar considerar la pregunta. Adiós, Rogal. El ángel se puso de pie, y el ololito lo siguió hacia arriba. Si no nos volvemos a encontrar, debes saber que fue un honor ser tu hermano. El pretoriano hizo un gesto al ángel. Quería las palabras adecuadas, las buscaba y no las encontraba. El silencio se prolongó y se arrastró. Sanguinius sonrió sabiéndolo. El ololito parpadeó. Y la comunicación se cortó. Hasta ahí el extracto. Este pasaje me parece hermoso, más allá inclusive de que aparecen mis dos primarcas favoritos, Sanguinius y Rogal Dorn, porque vemos su lado más humano, su pensamiento interno. Dorm es uno de los primarcas más leales que existen porque no tiene ambiciones personales, ni busca que lo reconozcan, que lo admiren, nada de eso. Lo único que quiere Dorm es cumplir su trabajo, la misión que le dé su padre, cualquiera que ésta sea, de la manera más eficiente posible. ¿Por qué? Porque Rogal Dorn está total y absolutamente comprometido con la visión del emperador. La visión de imperio que tiene el emperador es la misma que tiene Rogal Dorn. Por eso yo creo que Rogal Dorn es totalmente incorruptible. Hay gente que me ha preguntado, che, ¿te viste el fanfic de la herejía de Rogal Dorn? Y la verdad, no lo vi porque me parece muy raro. Y es no conocer al personaje. Rogal Dorn no puede ser corrompido.
porque su afinidad con el Warp es muy pequeña, él es el menos psíquico de todos sus hermanos. Cuando Roald Dorn se enfrenta al Warp, el Warp se calma, las corrientes del Warp se calman porque es tan cuadriculada su mente, él piensa tanto de manera tan racional todo el tiempo, que le es imposible al Warp mantener esa forma distorsiva alrededor suyo. Es muy complicado corromper a Roald Dorn. Yo creo que es incorruptible, totalmente incorruptible. Es más, en El final y la muerte pasan siglos Roald Dorn atrapado en un desierto con Corne hablándole todo el tiempo y Roald Dorn se sigue resistiendo. Otros primarcas hubieran caído antes, ante esa tortura constante a la que fue sometido Roald Dorn. Y Roald Dorn no, sigue y sigue y sigue y sigue. Por eso me parece el primarca incorruptible. Y aunque hubieran cambiado papeles, aunque le hubieran dado a Perturabo la construcción de las defensas de Terra y a Roald Dorn mandarlo a matar senos en el espacio, Roald Dorn hubiera ido y lo hubiera hecho sin ningún problema y hubiera buscado la manera más eficiente de exterminar a todos los senos que se le cruzaran por el camino. Así era el primarca Roald Dorn. Pero también vemos lo mucho que le cuesta, por esta faceta que él tiene, de expresar sus emociones, de poder decirle a Sanguinius lo mucho que lo quiere como hermano, lo orgulloso que está de también haber luchado junto a él, etc. Pero Sanguinius lo entiende, y esto también es hermoso. Sanguinius habla con Dorn, le dice, vos fuiste uno de los más importantes defensores de Terra, si no el más importante, y Dorn sabe que Sanguinius ha estado luchando en todos los campos de batalla, y esto también nos muestra el por qué Sanguinius hubiera sido el heredero perfecto del emperador. Si Sanguinius no hubiera muerto, el imperio hubiera sido otra cosa totalmente diferente a lo que terminó siendo. Porque incluso en ese momento de total y absoluta desesperación, Sanguinius podía levantar la moral, inspirar a las personas, elevarlos a un estadio superior de conciencia y espiritual. Podía hacer a la gente que estaba a su alrededor mejores personas, cosa que hizo con su propia legión, los ángeles sangrientos, cuando eran monstruos. Imaginémonos lo que pudo haber sido el imperio, teniendo a Sanguinius guiándolo como faro espiritual y moral. Por eso yo creo que si Sanguinius algún día regresa como primarca, revive o lo que sea, seguramente su papel debería ser el de eclesiarca, dirigir la eclesiarquía, convertir la eclesiarquía en esta institución más o menos corrupta, brutal, que quema a la gente por hereje, etcétera, etcétera, en una institución religiosa que guíe moral, espiritualmente a las personas, que se encargue de obras de caridad, que sus mundos sean, los mundos eclesiarcales, sean perfectos y ayuden a las personas con obras de educación, más o menos como eran los jesuitas en América, algo así creo yo. Que sería Sanguinius si volviera y se convirtiera en la figura central de la eclesiarquía. Y se despide Sanguinius de su hermano. Dorn no puede encontrar las palabras para hablarle a Sanguinius, pero Sanguinius lo entiende sus sentimientos porque Sanguinius es psíquico, es empático, y le sonríe a Dorn antes de que se corte la transmisión. También hay algo que me gusta y es, bueno, Guilliman no va a llegar para salvarnos, pero Guilliman va a vengarnos. Eso fue hermoso. A mí me encantó. Yo cuando lo leí dije, wow, qué genial. Porque Guilliman es el hijo vengador. Y es su papel, va a ser el papel de Guilliman. Vengar a su hermano caído cuando empiece la gran purga y haya que perseguir a los traidores hasta el ojo del terror. Hermoso pasaje, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Sin más, gente, me despido diciéndoles, por favor, si les gustó el video, suscríbanse, adiós.